usted? Esta es una pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no es cierto? ¿Para qué estoy yo en este lugar? Un día recibo una invitación porque el colegio donde estudié cumplía 60 años y entonces me dijeron, venga porque vamos a tener una reunión, un encuentro de celebración. Y yo fui allí para celebrar. Y resulta que me encontré con un acto político, partidista. Y entonces, directamente, en la primera oportunidad que tuve, me levanté y me fui. Yo no fui para eso, fui para celebrar otra cosa. Pero realmente fue tan malo, conmigo se levantó otra gente también, que al otro día publiqué una carta en un diario, en el diario La Nación, publiqué una carta y se armó un lío tremendo acá, porque yo había dicho lo que había pasado, pero había pasado eso, que nos había citado para una cosa y pasó otra. Por eso yo creo que nosotros tenemos que saber por qué estamos en cada lugar y me parece que es importante que hoy nos preguntemos, ¿por qué vine yo aquí? Vamos a leer en el Salmo 122, vamos a comenzar la lectura con el Salmo 122, vamos a leer algunos versículos del Salmo 122, los 4 primeros versículos. Es un salmo del rey David y él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre del Señor. Y vamos al Salmo 27, retrocedemos hasta el Salmo 27. El Salmo 27 también, los primeros versículos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a detenernos aquí en la lectura. Estos son 2 salmos escritos por el rey David. Y el rey David tenía, y lo manifiesta varias veces, usted puede leer todos los salmos de David, hay 75 salmos escritos por David, que figura, al principio dice, Salmo de David, el deseo que él tenía de estar en lo que era en ese momento la casa del Señor, la presencia del Señor, junto con el pueblo. Y no solamente eso, sino que habla de la necesidad de estar juntos en la presencia del Señor. Ahora, cuando nosotros leemos este salmo, pensamos que David iba a una casa, que era el templo, y allí en el templo él adoraba al Señor. Pero los que conocen un poco la historia saben que no es así, no es así. ¿Por qué? Porque David había luchado y había conquistado la ciudad de Jerusalén, pero resulta que el pueblo venía de un desquicio espiritual muy grande, y realmente lo que era el templo, lo que había sido el lugar de reunión, la tienda donde se reunían, el tabernáculo, como lo llama el libro de Éxodo, no estaba en ese momento armado. Uno de los sacerdotes había sacado el arca y la había llevado a la guerra, y en la guerra la habían tomado los filisteos, y el arca era la presencia de Dios con ellos. Cuando la volvieron a tener entre ellos, la colocaron en un lugar y le pusieron una tienda, es decir, la cubrieron en una carpa, diríamos nosotros hoy, y allí estaba, ahí ese era el santuario. David la hizo traer con todo boato a Jerusalén cuando conquistó la ciudad, una ciudad recién conquistada, y la coloca allí. Pero la coloca con las mismas cortinas, con todo esto. Y resulta que David comenzó la prosperidad grande del reino, y él tenía una casa maravillosa, una casa
hecha con madera de cedro del Líbano, que era lo más caro en aquel momento, porque traían los cedros desde el norte, los traían por mar y los tenían que llevar a Jerusalén y edificaban eso. Y era una ciudad, era una casa opulenta. Y él dijo, bueno, no puede ser que yo esté en una casa opulenta y la presencia de Dios esté en esta tienda. No puede ser. Dice, voy a edificar un templo para el Señor. Y el Señor lo paró y le dijo, no, lo va a edificar tu hijo. Lo va a edificar tu hijo. Pero eso no lo vas a hacer. Lo que quiere decir que para él ir a la casa del Señor, ¿qué era? Era dejar su palacio y llegar a una tienda. Y ni siquiera él podía entrar a esa tienda porque la presencia de Dios estaba vedada. Pero para él era importante estar allí cerca de la presencia de Dios. Y cuando él dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, todos nosotros pensamos en un edificio. ¿Quién no pensaba en eso? Ahí había una tienda y en esa tienda él tenía que pararse allí y allí estaba la presencia de Dios. ¿Cuál es la razón de la alegría? Él va a gozar de la comunión con Dios. Ahora usted dice, bueno, pero Dios está en todas partes. Sí, está en todas partes. Pero el Señor Jesucristo dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y tenemos que decir que si hoy nos hubiéramos quedado en nuestra casa, no sería lo mismo que estar hoy aquí. Porque necesitamos de la comunión con el otro, necesitamos unirnos todos alrededor del Señor y necesitamos alabar al Señor. David era un hombre espiritual y sentía la alegría de levantarse un sábado a la mañana para ir a la casa del Señor. Quiero decir que esto es una de las cosas que tiene que estar presente en nuestra vida. Si nosotros entendemos que la vida no es solamente lo material y que lo espiritual es muy importante y que nuestra relación con Dios es importante, con alegría nos tenemos que levantar el domingo para decir, hoy me voy a acercar a la casa del Señor y voy a estar en contacto con el Señor y con mis hermanos y voy a vivir ese misterio que es la comunión en la iglesia, donde hay todas las clases sociales, todas las ideologías, todas las formas de pensar, todos los niveles culturales, pero nos podemos reunir en Cristo. Y estamos cumpliendo aquí el principio que dijo el Señor, de que yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo, a todos. Y todos entonces nos reunimos hoy alrededor del Señor. Porque ¿qué es la iglesia? Dios hizo 2 instituciones nada más, el matrimonio y la iglesia. Son las 2 únicas instituciones. El matrimonio nosotros sabemos lo que es. La iglesia es el conjunto de los redimidos por el Señor Jesucristo. Está organizado, nos organizamos de acuerdo al mandato del Señor, con las diferencias propias de cada cultura, pero nos organizamos de acuerdo al mandato del Señor como iglesia y somos la iglesia de Jesucristo. Ahora, hay una iglesia que es universal. Son todos los cristianos de todo el mundo forman la gran iglesia universal. Y nosotros pertenecemos a una iglesia local, porque cada uno tiene su lugar de reunión. Nosotros estamos en una iglesia local y cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo en ese lugar. Es decir, Cristo está presente en la sociedad a través de su cuerpo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, el apóstol Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Fíjense que él se ponía afuera. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, esa iglesia es el cuerpo de Cristo, yo pertenezco a otra iglesia y entonces soy el cuerpo de Cristo allí. Pero él señala que esa iglesia local es el cuerpo de Cristo. Y por eso, cuando llegamos a este lugar, nos encontramos unos con otros y en la unidad nuestra, en esa unidad, sabiendo que Dios está en todas partes, no participamos de lo que es la sociedad individualista de hoy, donde se pierde la noción de continente y cada hombre se transforma en una isla. A medida que los medios tecnológicos van creciendo, el hombre es cada vez más una isla, Ya los chicos no salen a la calle a jugar, ahora se sientan solos frente a un programa y juegan. Y dice, estoy jugando con un amiguito allá, pero yo necesito verlo a mi amiguito, necesito abrazarlo,
no es lo mismo la tecnología. Yo me río mucho de este mercadeo que muchas veces se hace en los países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, donde la gente va en su automóvil a la iglesia y no se baja de su automóvil. ¿Por qué? Porque tienen un parlante y una pantalla y el culto se vive desde allí. El otro existe, el otro está. El prójimo, y nos podemos encontrar en la iglesia de Jesucristo. Otros es la iglesia electrónica. ¿Qué es esto? Enciendo el domingo el televisor y escucho. Y después mando un cheque por correo. Es la ofrenda. Eso no es la iglesia. La iglesia es esto, hermanos. Es esto. Es esto. Y no tenemos que dejar que la tecnología ni los avances nos quiten esto que el Señor hizo, que se sentó a la mesa con los discípulos y podía hablar con uno, con el otro, podía abrazarlos, podía tocarlos, podía verlos, podía mirarles el semblante y saber qué era lo que pasaba dentro de ellos. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Todos acá, mirándonos y sabiéndonos que acá están todas las experiencias, ¿no? Nos hemos acercado todos juntos a este lugar, cada uno con la experiencia que ha vivido esta semana. Algunos vendrán con alguna tristeza en su corazón, pero venimos a gozarnos en el Señor. Otros vendrán con mucha alegría por lo que les pasó. La vida tiene todos esos altibajos, pero estamos hoy todos aquí alabando al Señor. En primer lugar, nosotros nos estamos reuniendo para estar cerca del Señor y para conocer su voluntad, todos juntos. En el último versículo que leímos, en el Salmo 27, el salmista dice: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Inquirir en su templo. Es decir, acá venimos, me gusta esta palabra, inquirir. Inquirir. ¿Qué significa inquirir? Conocer mejor al Señor, investigar acerca del Señor, conocer mejor las cosas de Dios. Cuando se junta la iglesia, todos venimos para inquirir, todos venimos para inquirir. ¿Para qué? Para ver, para conocer más al Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, dice que nosotros tenemos que estar arraigados y cimentados en amor para ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Fíjese, dice, un cristiano tiene que estar arraigado, tiene que echar raíces. No puede ser una golondrina. No puede ser una golondrina. Tiene que echar raíces. Crecemos espiritualmente cuando echamos raíces en una iglesia. Cuando echamos raíces. Todo el que viene de otro lado es bienvenido. Pero todos saben que mi consejo siempre es: usted pertenece a una iglesia, vaya a su iglesia. Vaya a su iglesia. ¿Por qué? Porque si uno no tiene las raíces puestas en un lugar, no crece. El crecimiento espiritual se da cuando yo aprendo a arraigarme. Y entonces, cuando me arraigo, allí comienza el crecimiento espiritual. Y el apóstol Pablo dice: arraigados y cimentados, base firme y raíces profundas. Dice: y entonces, con todos los santos, que somos todos nosotros, toda la iglesia, podemos llegar a comprender el amor de Cristo. Es decir, el amor de Cristo es tan grande que yo no puedo entenderlo solo. Si nos hubiéramos quedado en nuestra casa, no hubiéramos entendido el amor de Cristo, como lo podemos entender aquí estando todos juntos. ¿Por qué? Porque yo que conozco a la mayoría, puedo ir señalando así las diferentes experiencias que se reúnen acá, las diferentes formas en que llegaron a Cristo, la forma en que cada uno fue tocado por el amor de Cristo en un momento de su vida y pudo llegar a Él.
Y cuando yo me encuentro con ese hermano que vivió alcohólico una parte de su vida, y encuentro que él llegó a Cristo y fue limpiado de eso, yo digo, gloria a Dios, yo nunca fui como él, pero entiendo que el amor de Cristo no solo me alcanza a mí, sino que lo alcanza a él también. Lo alcanza a él. Y empiezo a entender el amor de Cristo cuando yo estoy con mi hermano y veo eso. Cuando empiezo a entender la experiencia del otro con Cristo. Algunos vienen de hogares desquiciados y llegaron a Cristo con tremendas cargas. Y resulta que llegaron a Cristo y Cristo hizo una obra en ellos. Y los que vienen de un hogar normal miran eso y se dan cuenta que el amor de Cristo alcanza a todos los niveles, alcanza a todas las personas. Yo recuerdo que cuando estábamos en la radio, teníamos como productor del programa, fue la única vez que tuvimos en un programa un productor, alguien que juntaba cosas para que lo tuviéramos a la noche cuando llegábamos. Tuvimos de productor un productor que era brillante en todo lo que hacía. Era un ejecutivo, pero era un hombre cabal, y un día me contó su experiencia. Dice, yo era un alcohólico social. A la mañana, perfecto, pero empezaba a tomar. A las 3 de la tarde ya no sabía ni cómo me llamaba. Dice, afirmaba cualquier cosa, hacía cualquier cosa. Dice, yo hice todos los pasos del alcohólico hasta llegar a lo último. Dice, primero tomaba alcohol y me sentía fuerte. Después, dice, empecé a hacer ese mono, ese payaso, y después, dice, yo terminé. Y se lo voy a decir como me lo dijo él, porque fue tremendo lo que me dijo. Dice, yo terminé durmiendo en mi casa sobre mi vómito en el suelo. Allí terminé. Porque llegó y pasó lo que pasó. Dice, yo llegué allí y yo lo miraba y entendía con él un poco más del amor de Cristo. El amor de Cristo. Por eso yo creo que esta frase del Espíritu Santo a través de Pablo es una gran frase, de comprender con todos los santos el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, vas a comprender la anchura del amor de Cristo, vas a comprender la profundidad del amor de Cristo, que puede bajar hasta lo más profundo de la tierra, a donde el hombre ha caído, para levantarlo. Y vas a conocer la altura del amor de Cristo, hasta dónde lo puede llevar. Ese hombre está hoy con el Señor, ¿no? Pero en los años que tuvimos juntos y que trabajamos juntos, allí en la radio, fue una bendición poder trabajar con él. Era un hombre que bendecía con su presencia. Y el Señor lo había sacado de aquel lugar. Y cada vez que yo lo miraba a él, recordaba su pasado y decía, pensar que de dónde lo sacó el Señor a él. Nos reunimos para buscar la guía del Señor. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo, para indagar, para averiguar acerca de Cristo. Por lo tanto, venimos a la casa del Señor para estar cerca del Señor. Y venimos a la casa del Señor para crecer espiritualmente, hermano, para crecer espiritualmente. En el Salmo 92, el salmista dice algo interesante en los versículos 12 y 13. Salmo 92, lo lee en su casa. Dice así, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor, y en los atrios de Dios florecerán. Él toma dos ejemplos, la palmera. Ustedes han visto que, lo hemos visto todo en nuestro país, cuando hay que poner un poste de luz, ¿de qué es ese tronco? De palmera. Porque la palmera tiene un tronco recto, grande, fuerte. El cedro, cedro del Líbano, dice, tronco macizo, fortaleza. Mira los dos ejemplos maravillosos que da. En primer lugar, alguien que tiene una vida recta, siempre verde, porque la palmera está siempre verde, recto, permanente. Y tiene un tronco macizo,
una gran belleza. El cedro del Líbano es bellísimo. Fortaleza, belleza, rectitud, permanencia. Dice, ¿cómo se adquiere todo eso? Plantado en la casa del Señor. Dice, plantado en la casa del Señor se adquiere todo eso. Se adquiere todo eso. El cristiano debe mostrar rectitud en su conducta. Debe mostrar permanencia en su compromiso, no es el compromiso esporádico. Debe mostrar fortaleza en la adversidad, porque está con Cristo. Y belleza espiritual todo el tiempo. Todo el tiempo el cristiano tiene que mostrar la belleza de Cristo en su vida. Nadie puede crecer espiritualmente fuera de la comunión con una iglesia local. Eso de voy de vez en cuando tengo algún problema voy, no sirve para nada, hermano, no sirve para nada. Hay gente que dice, vine hoy porque tengo un problema. ¿Usted cree que lo va a solucionar por eso? Hay otro que dice, no voy porque ando mal, cuando ande bien voy a ir. Y yo comparo las dos cosas, ¿no? ¿Qué contraste? Uno viene porque anda mal y otro no viene porque anda mal. Y yo digo, mira, si no tenés una vida pareja, ni se te va a solucionar estando afuera ni estando adentro. El asunto es tener crecimiento espiritual. Y llegamos aquí, nos presentamos delante del Señor, porque estamos aquí para conocer su voluntad, para crecer espiritualmente, para vivir la comunión entre nosotros, para encontrarnos en Cristo y para consagrar también nuestras vidas al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos consagrando nuestro tiempo al Señor. ¿Se dio cuenta? Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero estamos aquí en la casa del Señor, estamos consagrando este tiempo. Y al hacerlo estamos diciendo, el Señor es importante en mi vida, es importante. Y entonces he separado este tiempo para alabar, para agradecer, para escuchar la palabra de Dios, para estar en comunión con los hermanos, para consagrar mis bienes en la ofrenda al Señor, para consagrar nuestro servicio. Allí están los sugieres trabajando, ¿no es cierto? Los que están en el sonido, están consagrando eso al Señor. Vinimos para estar cerca del Señor, para conocer su voluntad, para crecer espiritualmente y para consagrar nuestra vida al Señor. Por eso, cada domingo al levantarse, uno tiene que decir, yo me alegro con los que me dicen, a la casa del Señor iremos. Porque no hay nada como un día en tus atrios, es mejor que todos los días fuera de ellos. Vivamos, hermanos, la alegría de la comunión con el Señor y entre nosotros en esta mañana. Nos ponemos de pie. Padre, te agradecemos porque hemos llegado y estamos aquí y en este día que como cantamos a veces es un día feliz y en este santo lugar hemos tenido este encuentro contigo y entre nosotros. Y te damos gracias porque tu presencia se hace real cuando estamos aquí todos juntos y sentimos realmente que alguien que es mucho más grande que todos nosotros y que este lugar está aquí con nosotros. Y te agradecemos por la presencia de Cristo con nosotros todos los días, pero especialmente cuando estamos aquí. Cuando la presencia del Señor Jesucristo y las cosas espirituales nos absorben y podemos estar mirando el cielo. Señor, sabemos que cuando bajamos los ojos tenemos miles de problemas. Vivimos en una sociedad tremendamente problematizada, pero te damos las gracias porque en medio de todos los problemas y en medio de todas las disputas y en medio de todas las crisis que estamos viviendo, podemos, sin embargo, los cristianos tener la alegría en Cristo Jesús, la alegría de la comunión y la alegría de estar juntos. Señor, gracias, porque cuando el Señor dijo aquel día, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, creó la institución más maravillosa que conocemos. Las dos instituciones que salieron de tu pensamiento y de tus manos son las que han llenado nuestra vida. El matrimonio y la iglesia. Gracias, Señor, porque como siempre, tú haces las cosas bien y nos bendices
en todas las cosas que tú haces para con nosotros. Señor, te rogamos que esta semana vivamos individualmente en nuestras casas, con nuestras familias, la alegría de la presencia tuya en nuestro corazón. Y que ninguno de los vaivenes de la sociedad en la que estamos nos quite el gozo de saber que somos hijos tuyos, el gozo de la presencia tuya. Y Señor, que el domingo que viene, cuando nos levantemos, lo hagamos como lo hacía el rey David, con alegría en nuestro corazón, porque venimos a gozar de la presencia tuya y de la comunión de los hermanos. Te rogamos, Señor, que grabes tu palabra en nuestro corazón. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.